Segunda parte de las presentaciones sobre el sistema de acuíferos de Suratá en el sistema ecológico de Santurbán, más eso de Santander. Sistema acuífero que alimenta al acueducto metropolitano de Bucaramanga, especialmente en temporadas secas. Sistema de acuíferos de Suratá, sector de California y sector de Suratá Alto. Una zona acuífera al norte de la vía entre Suratá y California y al occidente de la ciudad La Baja. Tenemos la población de Suratá, la población de California, la quebrada La Baja, minera por excelencia, y la zona acuífera de California. Más al norte, la zona acuífera de Suratá Alto. Sistema de acuíferos de Suratá. Sector de California y sector de Suratá Alto. Veamos el perfil geológico. Tenemos un sistema de fallas relacionadas con el sistema de Suratá, un sistema de fallas que generaron que las formaciones del Cretáceo, la formación Los Santos, Rosa Blanca, formación Tablazo, generaran un vaso cónico, en el cual se infiltra, tanto en la formación Los Santos, como formación Tablazo, como formación Rosa Blanca, se infiltra el agua y se acumula un acuífero de forma cónica. Formación Los Santos, Rosa Blanca, Tablazo. Un gran vaso para almacenamiento de agua subterránea. En planta, es un sistema acuífero alargado hacia el norte, semiparalelo a la falla de Suratá, o sea, semiparalelo al río Suratá, desde California hasta el Alto del Escorial. Sistema acuífero alargado. Formación Los Santos, formación Tablazo, formación Rosa Blanca. Un vaso cónico abierto hacia arriba. Un acuífero alargado. Aquí vemos la población de California, la población de Suratá y la zona acuífera. El sistema de fallas generó un gran vaso subterráneo de cono invertido alargado, involucrando la formación Los Santos, la formación Rosa Blanca, la formación. En la zona de California. Y continúa hacia el norte. ...30 kilómetros cuadrados aproximadamente de área del acuífero.
espesor total de cerca de 500 metros en un vaso cónico. Vemos las zonas de infiltración de agua, buenas zonas de infiltración de agua, buena capacidad de almacenamiento. Este acuífero de California y Suratá Alto es el que genera el caudal básico del río Suratá. Después llega el río Charta, los nacimientos de agua del acuífero de Matanza y más abajo el río Tona con el embalse de Bucaramanga. El acuífero de Suratá Alto y California drena aguas subterráneas parcialmente hacia el río Betas, aguas abajo de la población de California, y hacia las quebradas al norte de la población de Suratá y hacia el río Suratá. Varias quebradas en Suratá Alto reciben aguas subterráneas del sistema de acuíferos. El acuífero de Suratá Alto. California, Suratá Alto. Más al sur estaba Charta, estaba Matanza. Estado de conservación. La zona de Suratá Alto ha tenido procesos, o sea, se han generado procesos de conservación la CDMB y el municipio de Bucaramanga. Sin embargo, algunas zonas permanecen en potreros, sin vegetación y con asentamientos humanos. El caso del Cerro de Padilla. Zonas de bosques, Suratá Alto tiene mucho mejor conservación que Charta o Matanza. Y la alcaldía de Bucaramanga, en la anterior administración, compró algunos predios en la parte alta del acuífero. Escobal, Lote 1 Monsalve, El Diamante, Villanueva y Rodeo. Mal contadas, 900 hectáreas compradas recientemente por el municipio de Bucaramanga en el acuífero de Suratá. Un estado de conservación, o sea, el proceso de conservación ha tenido mejor manejo que Charta, Suratá o que el río Tona. Sin embargo, ¿cuál es el problema con estas zonas de acuíferos? La contaminación con la minería de oro. Los nacimientos de agua del sistema de acuíferos de California y de Suratá Alto están siendo contaminados, o sea, el agua flora cristalina llega al río Suratá, llega al río Beta, llega a las quebradas
y ahí está la Quebrada La Baja, está el río Betas, contaminando esas aguas que afloran cristalinas. O sea, es un problema complejo. La presencia de la zona minera de la Quebrada La Baja, contigua a la zona de acuíferos. Zona de California. El caso del río Suratá es posiblemente único en el mundo. Una población de 1 millón de habitantes con su bocatoma de agua abajo de la zona minera, abajo de la contaminación. 1 millón de habitantes tomando agua del río Suratá. En julio de 28 de 2022, veamos el título de Vanguardia. Dice Vanguardia, atención, Acueducto Metropolitano vuelve a detectar exceso de mercurio en el río Suratá. La empresa confirmó que durante las últimas horas fue necesario suspender la captación desde este afluente y abastecerse del embalse del río Tona para garantizar la prestación de servicio en el territorio metropolitano. Contaminación en la boca toma del acueducto. 163 microgramos de mercurio por litro de agua, cuando la norma permite 2. La norma permite 2 y llegaron 163 microgramos de mercurio por litro de agua. Julio 28 de 2022. ¿Qué ocurriría si un juez de la República ordena suspender el bombeo de agua del río Suratá por los problemas de contaminación? El problema es de gran magnitud y complejidad. La contaminación del agua del río Suratá que alimenta nuestro acueducto. Se requiere, en mi criterio, elaborar un plan maestro para descontaminar el río Suratá. Se está trabajando en legislación para disminuir la minería, para controlar la minería, pero se requiere ir más allá. Y ese plan maestro requiere recursos económicos cuantiosos y la gestión de las entidades. La CDMB, el Acueducto Metropolitano, los municipios, los gremios, la academia y las comunidades. Todos debemos colaborar para que se elabore un plan maestro y haya un plan para descontaminar el río Sur. Se ha propuesto, como parte del plan maestro, una planta de descontaminación del río, del agua del río, en la confluencia de la Quebrada La Baja con el río Betas, o sea, abajo de la población de California, el cual se planteó, yo estuve en esas reuniones con la empresa ETA, donde se planteó en el diseño del acueducto del río Suratá hace 50 años. Se planteó la posibilidad de una planta de descontaminación. ¿Cómo funciona esa planta? Se represa el agua, se homogeniza, se sedimenta y se tragan los relaves. Una planta de tratamiento, o sea, un lago, una represa para tratamiento del agua que baja al río Suratá, del agua que viene por la Quebrada La Baja y el río Betas. Represamiento, homogenización, sedimentación, dragado. O sea, construir una represa que trabaja como planta de descontaminación de las aguas que vienen de la Quebrada La Baja
y del río Betas, para que el río Suratá no reciba contaminantes. Sin embargo, tenemos el problema del transporte de maletas de la zona de la Baja hacia el río Charta, hacia otras corrientes de agua, o sea, una contaminación en áreas externas a la zona minera. Descontaminación del río Suratá. Un trabajo complejo. Es una situación que requiere decisiones de fondo. Tenemos la zona acuífera de California, la zona acuífera de Alto Suratá, el agua que aporta el río Charta, el agua de los nacimientos en la zona del acuífero de Matanza, buena cantidad de agua, agua cristalina, pero tenemos que en la Quebrada Baja y el río Betas estamos entregando al río Suratá agua contaminada. Y hablemos de la megaminería. Hay proyectos de megaminería. Algunos los apoyan, otros los atacan. Hay un elemento técnico importante que no se ha tenido en cuenta. El área de proceso de este proyecto de megaminería, el área de proceso y el área de depósito de residuos se plantea sobre el acuífero del río Suratá. O sea, encima del acuífero, zonas de proceso de megaminería y unos túneles atravesando el acuífero. Tema que no se menciona en los estudios técnicos y no se menciona por parte de los activistas ambientales. La zona de proceso sobre los acuíferos. O sea, tenemos unos acuíferos importantes en el río Suratá. Río Charta, con aporte del acuífero del Tona Norte, el acuífero de Charta, el acuífero de Matanza, la zona acuífera de California y la zona acuífera de Suratá. Más de 1.500 litros por segundo de agua en temporada seca. Fuente importante de agua para el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué pasa con el futuro de esta agua? ¿Será que logramos recuperarlos de la intervención humana, salvarlos de la contaminación? Es un trabajo, como hemos dicho, complejo. Requiere de solución de fondo, requiere de estudios técnicos y requiere de voluntad política de las entidades para resolver el problema. Debemos pasarnos de quejarnos de la contaminación a plantear soluciones de fondo que resuelvan el tema de la contaminación de las aguas del río Suratá. Muchas gracias.